Amén y amén. Tú que me escuchas, toma una Biblia. Vamos a leer en el libro primero de Reyes, el capítulo 19, versículo 7, y lo vamos a hacer hasta el 18. Y vamos a meditar a través de la vida del profeta Elías y el trabajo que Dios empezó a hacer en este varón y lo que Dios le encargó para un tiempo donde había una crisis, para un tiempo donde había oscuridad, donde había cesado la visión. Y yo quiero hablarles hoy acerca de la visión, acerca de la visión del reino. Cuando viene la visión de Dios, cuando viene la manifestación de Dios, porque es necesario que como hijos de Dios tengamos la visión del reino de Dios, no la nuestra, sino lo que Dios quiere hacer, porque miramos las cosas de otra manera, pero el Señor es el que da una visión al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. El Señor es el que entrega esa visión. No es una visión propia, no es lo que yo quiera hacer, no es lo que yo quiera diseñar, es lo que Dios pone en mi vida para hacer. Muchas veces como ministros de Dios no sabemos cómo hacer el ministerio, cómo debemos hacer las cosas, pero la visión de cómo hacerlo el Señor la entrega. Y quiero centrarme hoy en la vida de Elías, aunque hay muchos ejemplos en la palabra, porque cada ministro, cada persona que el Señor llamó, le dio una visión, algo especial para hacer. Le dio una misión y le dio una visión. La misión de hacer algo y la visión para hacerlo. Así que vamos a estar leyendo. Toma tu Biblia allí, primero de Reyes, capítulos 19. Versículo 7 en adelante. Voy a leer en una versión, esta es la Peshitta judía, pero puedes leerlo en la Reina Valera, puedes leerlo en la Biblia de las Américas, la Biblia que tengas. El Señor va a hablar a tu vida hoy. Estoy seguro que esta palabra va a traer un fruto sobrenatural sobre ti, sobre mí. Aleluya, Señor, gracias. Dice: encuentro de Elías con Yahvé. El encuentro del profeta Elías con Jehová. Dice el versículo 7: el ángel de Yahvé volvió a tocarlo por segunda vez, diciendo: levántate, come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. Aleluya. El camino es muy largo para ti. Esta es una palabra para el profeta Elías, para un servidor del Señor. El camino para el servidor del Señor es largo. El camino es de toda una vida. El caminar en Cristo es para toda la vida. El tiempo que el Señor haya determinado que estemos aquí en esta tierra para hacer su misión. Aleluya. Dice el versículo 8: y él se levantó, comió y bebió, y con la energía de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aleluya. El hombre obedeció, se levantó, comió, bebió y se preparó para un largo camino. Un largo camino de 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches para llegar al lugar que Dios le había preparado. Un lugar donde recibiría la visión, donde recibiría qué es lo que Dios quería hacer con él. Pero fueron 40 días y 40 noches, un periodo de tiempo muy hablado en la palabra de Dios. Encontramos varias veces este tiempo, 40 días y 40 noches, y no es casualidad. Este 40 días y 40 noches habla de un ciclo en nuestras vidas, de un tiempo preciso para recibir lo de Dios, un periodo de tiempo donde Dios va a trabajar en nuestra humanidad, un periodo de tiempo donde Dios está formando nuestro carácter, un periodo de tiempo donde Dios está haciendo algo en nosotros para sacarlo de la humanidad y sacar lo de Cristo en nosotros, implantar el reino en nosotros. Entonces el Señor hace un proceso, un periodo de tiempo de 40 días y 40 noches.
Lo encontramos varias veces. Lo encontramos con Noé en el arca. Lo encontramos con Moisés, 40 días, 40 noches. Lo encontramos con el Señor Jesucristo. Y son periodos de tiempo importantes. Son periodos de tiempo donde Dios trabaja. Es un periodo donde Dios está haciendo un trabajo en nosotros. El Señor empezó a hacer un trabajo en Elías a través de esta caminata. 40 días y 40 noches. Dice que comió y bebió. Y esa comida le duró 40 días y 40 noches. Es decir, que Él estuvo en ayuno todo este tiempo. Comió y salió en su caminata. Dice que ese alimento le dio energía. Ese alimento natural le dio el poder hacerlo físico, pero lo que lo sostuvo a él esos 40 días fue el Espíritu de Dios obrando en él. Pero era necesario que llegara hasta el monte de Dios. Y es importante aquí esta palabra, el monte de Dios. Si miramos Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde habla del llamamiento de Moisés, dice que él subió a un monte, a una zarza, dice era el monte Sinaí. En este tiempo se le llamó el monte de Horeb. ¿Por qué el monte de Horeb? El monte del desierto, el monte de la sequedad. Era monte de Dios, pero era un lugar desértico. Era un lugar donde solo estaba la presencia de Dios. Era un lugar apartado de todo lo demás. Era un lugar diferente. Y la palabra monte es autoridad, es soberanía de Dios, es poder de Dios, es presencia de Dios. Es decir, que Elías necesitaba un encuentro con el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí el encuentro de Elías con Jehová, el encuentro de Elías con Yahvé. Era el tiempo donde él vendría a encontrarse con la misma presencia de Dios, porque Dios necesitaba hacer algo en él, así como lo necesita hacer en mí y en ti y en todos los que nos escuchan. Y está hablando con un ministro de Dios, pero le dice a este ministro de Dios: levántate, come, bebe, te resta un largo camino de 40 días hasta que llegues a mi presencia, y ahí vas a recibir la visión. Ahí vas a recibir la visión del reino. Eso nos lo dice hoy a nosotros. Tenemos un largo camino. Queremos la visión de Dios. Empecemos a caminar. Empecemos esa caminata hacia el monte de Horeb, hacia el monte Sinaí, el monte de Dios, que es buscar la presencia de Dios. ¿Quieres visión del reino? ¿Quieres ver las maravillas de Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada? Empecemos a buscar el monte de Dios, a meternos en la intimidad con Dios, a buscar en la intimidad lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que podamos entender el propósito de Dios. Y esto es un reto para todos nosotros como ministros, que nos metamos en el secreto de Dios, que subamos al monte de Dios, para que el Señor nos hable, para que el Señor ponga la visión, la revelación, el poder, la gloria misma de Dios sobre nosotros. Moisés subió al monte y recibió la gloria de Dios y le resplandecía el rostro. Era la misma gloria de Dios sobre su vida. Y tuvo que ponerse un velo porque los que estaban alrededor no podían mirarlo, porque era la gloria de Dios manifestada en él mismo. Y ahora la palabra dice que Él nos ha quitado el velo para mostrarnos la gloria de su Hijo, para que esa gloria de Cristo Jesús esté sobre nosotros. Pero la gloria de Dios la recibimos en la intimidad con Dios. La gloria de Dios la recibimos en intimidad, en el secreto, en el monte de Dios. Vamos a recibir la autoridad, el poder, la investidura del reino como reyes y sacerdotes. Pero si no buscamos esa intimidad, si no vamos al monte de Dios, no va a haber autoridad, no va a haber poder. Vamos a estar haciendo obras humanas y vamos a trabajar según modelo humano. Vamos a trabajar según nuestra estructura humana. Pero al Señor no le sirve la estructura humana. Al Señor no le sirve el pensamiento humano. Porque Él quiere lo de Él a través del humano.
A través de los hombres es que el Señor está haciendo su obra. A través de los hombres es que Él predica. A través de los hombres es que Él hace sanidad y milagros. Pero es Él, no nosotros. La palabra que hablamos es de Él, no de nosotros. Pero es necesario entrar en la intimidad con Dios, subir al monte de Dios, meternos en la presencia de Dios, recibirlo de Dios, para que lo humano desaparezca. Cuando Moisés fue lleno de la gloria de Dios, no estaban mirando los hombres su humanidad, estaban viendo era la misma gloria de Dios a través de él. Y por eso le dicen: habla tú con Dios, porque no soportamos ver tu rostro, no soportamos escuchar la voz de Dios. Habla tú con Él, porque eso es el servicio a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el secreto con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra que está saliendo, Señor. Yo profetizo que esta palabra va a producir ese fruto en nosotros sobrenatural, Señor. Yo lo creo, Señor, a través de tu palabra, Señor, que está haciendo un rompimiento en nuestra mente, Señor. Está rompiendo esquemas, Señor, en nuestras mentes. Estás trayendo lo tuyo, Señor, a nuestras vidas, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, oh Santo y poderoso. Dice el versículo 9: allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová diciéndole: Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió: he sentido un ardiente celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y aquí que pretenden matarme. Oh Señor, el varón de Dios viene y se mete en una cueva y le dice al Señor: tengo celo por ti, han matado a tus profetas y ahora procuran matarme. Es decir, que en él había un temor. Era el profeta de Dios que estaba camino de él, llegó a un lugar, dice que llegó y se metió en una cueva cuando llegó, pero el Señor le pregunta: ¿tú qué haces aquí? Es una pregunta que hace el Señor, como que: ¿por qué estás en este lugar? No deberías estar aquí, deberías estar en otro sitio, deberías estar haciendo otra cosa, pero estás atemorizado. Es cierto que tienes celo por Dios, es cierto que hay persecución sobre los hijos de Dios, pero ¿estás en el lugar que Dios te asignó? ¿Estás en el lugar donde Dios te puso? ¿O estamos en una cueva, atemorizados? Esa es la pregunta que le hace el Señor aquí a Elías. ¿Qué haces aquí? Y él respondió: he sentido un ardiente celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y he aquí que pretenden matarme. Pero el Señor dice: sal fuera y ponte de pie en este momento, ante la presencia de Jehová, de Yahvé. Y esa es la misma palabra para hoy. Sal fuera, ponte de pie en este momento ante la presencia de Jehová. ¿Qué te atemoriza? El Señor nos llama a salir de esa cueva. La cueva es la conformidad. La cueva es encerrarnos en nuestro temor. La cueva es el pecado, abrazarlo. La cueva es un lugar de quietud, donde no hay luz, donde no hay palabra, donde no hay revelación, donde hay estancamiento, no hay producción, no hay fruto. Aleluya. Tremendo lo que el Señor está hablando aquí. El profeta de Dios recibió la palabra para caminar. Caminó durante 40 días en el propósito de Dios, pero se mete en una cueva.
¿Por qué un siervo de Dios que recibe palabra de Dios, que recibe la instrucción, que toma en obediencia el caminar, termina en una cueva? ¿Por qué? Porque viene el cansancio, porque viene el pensamiento humano, porque viene la estructura humana, porque vienen los temores, porque se escucha, está pasando esto y entonces nos encerramos. No podemos encerrarnos, tenemos que salir y hacer lo que Dios quiere. Dice, levántate, sal fuera y levántate, ponte en pie. Ponerse en pie es estar en una actitud de sumisión, de trabajo, de autoridad. Ponerte en pie y dice, sal fuera y ven a la presencia de Dios. Ponte de pie ante la presencia y dile, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Yo renuncio a esa cueva, yo salgo de esa cueva hoy. Todo lo que me tenga atado a esa cueva hoy, me desato de decir, voy a hacer lo que tú quieres en mi vida, Señor. ¿Cuál es tu cueva? ¿Qué cosa quiere atarte? ¿Qué cosa te tiene prisionero? Sal hoy, porque Dios te está hablando y Dios me está hablando a mí. Dios me está diciendo, sal de esa cueva. ¿Qué es lo que te está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que no te deja crecer en el propósito de Dios? Es el tiempo perfecto para salir de la cueva. Aleluya. Oh Señor. Estamos leyendo el versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte de pie en este momento ante la presencia. Oh Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tuvimos una interrupción allí, pero estamos de nuevo. Oh, aleluya, Señor. Estamos leyendo. Sal fuera y ponte de pie en este momento ante la presencia de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y partía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un gran terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego una voz que susurraba, apacible. Cuando Elías la escuchó, envolvió su cara en un manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y vino a él la voz y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, mi hermano que me escuchas? ¿Por qué no has salido de la cueva? ¿Qué estás esperando? Dice que Elías escuchó, vio el terremoto, vio el fuego, vio el viento, vio todo lo que pasaba y no, dice, no, aquí no está Dios, pero vino después un sonido apacible y dijo, ahí está la voz de Dios, y salió. Pero el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y nuevamente, versículo 14, él respondió, he sentido un ardiente celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado, y he aquí pretenden matarme. Nuevamente la respuesta de Elías es, tengo temor, hay mucha maldad afuera y quieren matarme. Nuevamente es esa respuesta, no salgo de aquí porque tengo temor. Pero el Señor le está hablando a Elías y nos está hablando a nosotros. ¿Cuál es el temor que te está atando a esa cueva y no sales a hacer el propósito de Dios? Versículo 15, entonces Jehová le dijo, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y ve a ungir a Hazael para que reine sobre Aram, y a Jehú, hijo de Isi, para que reine sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, úngelo, para que sea profeta en lugar tuyo. Y el que escape de la espada de Hazael le dará muerte Jehú, y el que escape de la espada de Jehú le dará muerte Eliseo. Pero yo he hecho que quede en Israel 7,000, todas las rodillas de que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Versículo 18 termina allí.
Tremendo trabajo le esperaba a Elías, pero él estaba encerrado en una cueva. Si Elías no sale de la cueva, no puede ir a hablar a Jehú, no puede ir a Jezael, no puede ir a Eliseo. Dos reyes, un profeta, que sería el que le seguiría. Pero si no sale de esa cueva, ¿cómo iba a asignar a estos varones? ¿Cómo iba a llevar el mensaje de Dios y el propósito de Dios que iba a cumplir en estos que venían tras él? Jehú, Jezael, Eliseo. ¿Qué pasa con aquellos que hemos recibido una palabra de Dios, una asignación de Dios para hacer un trabajo y nos hemos metido en una cueva? ¿Cuántos han dejado de recibir lo que Dios quiere hacer en sus vidas porque nosotros no salimos? Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Era necesario que Elías saliera para que fuera a llevar la palabra a Jehú, a Jezael, a Asael, a Eliseo. Era necesario que él saliera de su conformismo, de su temor. Era cierto, había muerte, había matanza, había pecado. Todo esto sucede hoy. Pero es necesario salir. ¿Por qué no salía de la cueva? Porque no tenía la visión de Dios. Porque estaba en oscuridad. En la cueva no hay visión de Dios. En la cueva no hay propósito de Dios. Cuando él salió y escuchó, viene la visión de Dios. Y le muestra qué tenía que hacer. Viene Dios y le abre el panorama y le dice, tú vas a hacer esto y esto. Y le da una palabra profética. Sí, están matando a los profetas, se han olvidado al pueblo de Israel, pero yo ya traigo una espada. Le traigo una espada a Jehú, a Asael y a Eliseo. ¿Cuál es esa espada que tenemos hoy? La espada del Espíritu, para romper, para destruir los argumentos del enemigo, las estructuras humanas, el pecado y todo, por la autoridad que el Señor nos da. Pero si estamos en la cueva no nos sirve una espada, porque en la cueva no hay nadie, estamos solos. Necesitamos salir y entregarle esa autoridad a otros. Elías tenía que entregarle la autoridad a Eliseo. Ahí terminaba el propósito, ahí terminaba el tiempo de Elías. Tenía que ceder a otro el lugar de profeta. Ese hombre se llamaba Eliseo. Tenía que cederle la autoridad, entregarle esa espada. Elías hizo grandes cosas para el Señor. Hizo un gran trabajo. Estuvo ante los profetas de Baal, pero estaba atemorizado. Y dice, solo he quedado yo. Solo yo estoy en esto. El Señor nos dice hoy, no estamos solos en esto. Hay muchos que se están levantando. Se está levantando una nueva generación. Una generación para hacer el trabajo de Dios. Se le está entregando la espada, la autoridad a una generación nueva. De reyes, de profetas, de sacerdotes. Para hacer el trabajo de Dios. Porque es Dios el que hace el trabajo en nosotros para que podamos hacer el trabajo de Él. Él nos capacita y nos enseña. Él no nos manda a hacer su trabajo sin las herramientas. Y la herramienta que nos da es la palabra de Dios. Esa es la herramienta que nos entrega hoy. Todo lo que necesitamos es tener la palabra de Dios, es tener la visión de Dios. Esa es la herramienta que le entrega el Señor a sus siervos para hacer su trabajo. ¿Estás pensando en otras cosas para hacer el trabajo de Dios? Dios nos dice hoy, necesitamos tener la palabra. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos la visión para hacer lo que Dios nos llamó. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios para el ministerio? Estamos pidiéndole dinero, estamos pidiéndole lugar, estamos pidiendo... ¿Qué estamos pidiéndole? Lo que el Señor
nos ha entregado, lo tenemos, y es la palabra que Dios ha puesto en nosotros, donde nos llamó, nos habló y nos dijo, haz esto. No entendemos el propósito, metámonos en el monte de Horeb, en el monte Sinaí, en el monte de Dios, no en una cueva. ¿Quieres visión? ¿Quieres reino? ¿Quieres palabra de Dios? ¿Quieres revelación de Dios? ¿Quieres autoridad, poder y gloria de Dios? Vamos al monte de Sión. Allí, al monte Sinaí, perdón. Vamos al monte Horeb, que es buscar la presencia de Dios, el monte de Dios. Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. El mandamiento de Dios lo recibió allí. Elías recibió un mandamiento en ese monte. Pero él fue al monte, pero encontró una cueva y se escondió allí. Entonces ahí está la diferencia. Visión de Dios o conformismo. Visión de Dios o conformismo. ¿Qué queremos hacer? Estancamiento, derrota o victoria, poder y gloria. ¿Qué queremos? Ahí está la palabra. ¿Qué escogemos? Depende de nosotros. Y recuerda que otros vienen tras de ti. Otros necesitan que nosotros salgamos. Si yo me encierro en la cueva, no voy a poder levantar ministerios. No voy a poder dar palabra de bendición. No voy a poder levantar a otro que viene tras de mí. El Señor estaba preparando 7,000 personas. Pero si Elías no sale de la cueva, si Elías no obedece, ¿qué pasa? Se pierde el propósito y Dios tiene que llamar a otro y hacer su trabajo. Amén, aleluya. Siempre habrá quienes quieran servir a Dios y no somos los únicos. Siempre habrá un remanente para el Señor.